Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en una combinación astrológica fascinante y profundamente compleja, una arquitectura de la personalidad que bien podría definirse como el arquetipo del filósofo detective oculto detrás de la máscara de una buena persona. Vamos a analizar la tríada compuesta por el Sol en Tauro, la Luna en Escorpio y el ascendente Piscis. A través de este recorrido descubriremos cómo se construye la psicología de este individuo, cómo se manifiestan sus mayores luces en la vida cotidiana y cuáles son esos desafíos ocultos en la sombra que debe integrar para alcanzar su verdadero potencial. Para comprender la raíz de esta personalidad es indispensable comenzar por su motor central, su esencia y su propósito, el Sol. Al encontrarse en el signo de Tauro, este Sol edifica su identidad sobre el terreno de los valores estables, la perseverancia y la necesidad de consolidar recursos. Es una energía arraigada a la realidad material y de una constancia superlativa que, una vez que se pone en marcha, avanza con la firmeza de un elemento de tierra y la inmutabilidad de una modalidad fija. Sin embargo, al hallarse este Sol en la casa 3, el escenario de la mente concreta y la comunicación, toda esa búsqueda de seguridad y placer taurino se traslada hacia el plano del intelecto y la información. No es un pensador impulsado inicialmente por una urgencia espiritual, sino un individuo que procesa datos buscando la comodidad, el disfrute de saber y el placer de poseer conocimiento. El riesgo latente de esta configuración es el desarrollo de una marcada terquedad en los intercambios diarios. Cuando este Sol se fija en una postura intelectual, aparece una resistencia al cambio muy difícil de quebrar, convirtiendo a la persona en alguien testarudo, aferrado a sus propias certezas y con serias dificultades para flexibilizar su mente ante los argumentos ajenos. En un contraste absoluto con esta necesidad de estabilidad mental, se encuentra el universo emocional, el mundo interior y la memoria de este individuo, su luna. Tener la luna en Escorpio implica una inmersión en las aguas más densas, intensas y magnéticas del zodíaco. Es una posición que no conoce los términos medios y que experimenta los afectos desde una vibración de constante transformación, investigación y desconfianza. Al situarse esta luna en la casa 9, el sector de la mente superior y las grandes verdades, esa marea emocional se canaliza de forma directa hacia la filosofía de vida y la ideología. Aquí la intimidad se vive como la experiencia de un monje o un investigador privado del espíritu, un buscador silencioso que necesita desenterrar lo oculto para comprender las leyes del universo. Su seguridad emocional depende de encontrar una verdad profunda y para lograrlo, su mundo interno no teme pasar por procesos de muerte y regeneración, destruyendo viejas estructuras dogmáticas cuando ya no sirven. El peligro en esta área radica en la amenaza ideológica. Si esta luna se siente vulnerable ante visiones del mundo contrarias a las suyas, el instinto defensivo de Escorpio puede emerger con un dogmatismo cortante, utilizando la palabra y el análisis psicológico de manera filosa para desarmar al interlocutor. La gran incógnita que surge al ver semejante intensidad interior es cómo interactúa esta persona con el entorno, y allí es donde interviene el ascendente Piscis en la casa 1. El ascendente actúa como el filtro, el traductor y la máscara a través de la cual el individuo exterioriza su energía hacia el mundo exterior. Piscis le regala al afuera una apariencia de extrema sensibilidad, amabilidad y una empatía tan desarrollada que a menudo difumina las fronteras entre el propio yo y el sufrimiento ajeno. Al tratarse de una energía de agua y de modalidad mutable, este ascendente introduce la dosis de plasticidad y adaptación que la rígida fijeza del Sol y de la Luna necesitan para convivir con la realidad. Esta máscara suave y receptiva disuelve los contornos ásperos de la terquedad de Tauro y filtra la mirada sospechosa de Escorpio, haciendo que la persona se muestre ante la sociedad como un ser compasivo y resonante. No obstante, detrás de esa fachada pacífica y maleable, opera un mecanismo interno que lo vigila y lo analiza todo de forma constante. La gran ventaja es que la solidez del Sol en Tauro,
y la agudeza de la luna en Escorpio actúan como un anclaje fundamental, impidiendo que el ascendente se diluya por completo en las necesidades de los demás o que asuma los problemas ajenos al punto de perder su propio eje. Esta dinámica se vuelve aún más compleja debido a la oposición directa entre el Sol en la casa 3 y la Luna en la casa 9. Esta geometría celeste genera una tensión constante entre el pensamiento cotidiano y la ideología abstracta, entre los datos objetivos de la realidad inmediata y la filosofía profunda que sostiene su existencia. Es un tironeo que suele manifestarse como una ansiedad interna que el entorno no provoca, sino que nace de las contradicciones de su propia mente al intentar conciliar lo práctico con lo trascendental. Asimismo, el Sol ejerce su regencia sobre el signo de Leo en la casa 6, lo que inyecta una personalidad fuerte y una notable capacidad de liderazgo en el ámbito del servicio, la salud y las tareas diarias. El individuo vuelca su energía solar para estructurar y comandar su rutina a través de un pensamiento aplicado y de una gestión eficiente de los recursos tangibles. Por otra parte, la luna rige al signo de Cáncer en la casa 5, el territorio de la autoexpresión y la creatividad, vinculando los procesos del hogar y el núcleo familiar con la búsqueda del placer personal y la realización. Todo esto impregnado por esa intensa emocionalidad de fundamento filosófico que caracteriza a su mundo privado. El análisis se enriquece notablemente al observar la disposición de los ejes angulares. El eje 1-7, definido por la polaridad Piscis y Virgo, revela que a pesar de que el individuo se proyecta desde una vibración empática y sutil, sus relaciones de pareja, socios y vínculos más estrechos están condicionados por la necesidad de orden, pragmatismo y servicio. En el otro busca subconscientemente la estructura, la atención al detalle y la rutina que a su ascendente le cuesta generar por sí mismo, valorando incluso la crítica constructiva de quienes le rodean si ésta persigue la perfección en la convivencia. Al mismo tiempo, el eje 4-10, bajo los signos de Géminis y Sagitario, plantea una clara división en la manifestación de sus capacidades cognitivas. Mientras que en el ámbito de la intimidad, las raíces y el hogar predomina la energía curiosa, cambiante y comunicativa de Géminis, en la casa 10, que rige la profesión y la imagen pública, se alza el ideal expansivo de Sagitario. En su proyección social, este individuo persigue el arquetipo del maestro, del pensador o del guía espiritual. Aspira a ocupar posiciones donde el acceso al conocimiento superior y la transmisión de la verdad sean el centro de su labor, buscando ser respetado como una autoridad que orienta y expande la conciencia de su comunidad. Al unificar todas estas variables, descubrimos una personalidad de una riqueza psicológica imponente que puede oscilar entre la luz y la sombra con gran facilidad. En su faceta luminosa, nos encontramos ante el sanador ideal y el consejero nato, un ser que posee las herramientas conceptuales y la templanza necesarias para acompañar a otros en sus procesos de crisis, uniendo una base sólida de realismo con una sensibilidad capaz de comprender el dolor humano sin juzgarlo. Sin embargo, en su faceta sombría, estas mismas cualidades pueden dar origen al arquetipo del intrigante. Si el ego toma el control, la agudeza intelectual de la casa 3, combinada con la capacidad de escaneo emocional de Escorpio, pueden ser utilizadas de manera estratégica para manipular el entorno, obtener ventajas personales o ejercer un control silencioso sobre los demás gracias al profundo conocimiento que posee de las debilidades humanas. Se trata de un individuo que vive en una búsqueda constante de equilibrio interno. Debe aprender a balancear su resistencia al cambio con la necesidad evolutiva de romper sus propias estructuras. Debe mediar entre la rigidez de su mundo privado y la delicadeza con la que se muestra en el afuera. En el escenario del mundo es una personalidad que se percibe suave, pero que avanza con la certeza de quien ya ha tomado todas las decisiones de antemano en su fuero interno. Es una energía sumamente valiosa para sostener y guiar reformas sociales o proyectos colectivos a largo plazo, ya que es capaz de entregarse a un trabajo constante y rutinario sin perder el entusiasmo ni la alegría del servicio.
Comprender el funcionamiento de esta tríada nos invita a reflexionar sobre la intrincada red de hilos que maneja nuestra propia mente y sobre cómo interactuamos con las estructuras psicológicas de quienes nos rodean. Al final del día, nadie actúa de forma aislada en el universo. Estamos inmersos en un espejo constante y descifrar los recursos del otro es, en definitiva, el camino más directo para reconocer los nuestros. Hasta la próxima.